Acá les presento un módulo de control de transmisión, más conocido como la TCM, que vendría a ser la computadora de la transmisión automática. Toda computadora, para que empiece su funcionamiento, como ya había mencionado en el video anterior, necesita de una alimentación tanto positivo como negativo. Entonces, pero yo, para que recién pueda, o sea, empezar mi diagnóstico a lo que es meterme de lleno a lo que es escanear o empezar a revisar los selenoides o empezar a revisar un sensor, tengo que cerciorarme que como cualquier técnico o como cualquier mecánico, primero te recomienda la cosa más sencilla y empezamos hasta la cosa, o sea, hasta el diagnóstico más sofisticado, ¿no? O hasta el diagnóstico más difícil. Por ejemplo, ¿qué vendría a ser la cosa más sencilla en este diagnóstico de una transmisión automática? Que nuestro líquido de lubricación, ya sea hidrolina o ya sea caja, por ejemplo, en la caja CVT que usa un líquido para las transmisiones CVT, tiene que estar con su viscosidad correcta y en su nivel correcto. Estamos entendiendo esa parte. Primero, antes de empezar quizá a mandar yo a escanear mi carro o a mandar a escanear la parte de la caja para que me revisen por qué no me hace el cambio, por qué tarda en hacer el cambio, todos esos problemitas, primero tenemos que cerciorarse que nuestra hidrolina esté en su nivel correcto y con su viscosidad correcta. O en todo caso, hacer un mantenimiento, sacarle, desmontar el cárter, porque en el cárter, en la parte interna, lo que es de la caja, toda caja tiene un filtro. Ese filtro, lavarle bien, ya sea con benzina o ya sea con gasolina, lavarle y rellenarle o cambiar la hidrolina antes de que quizá empezar a gastar en lo que es un diagnóstico o empezar a gastar quizá o en una escaneada de motor. Antes de eso, primero, el primer paso que ya estamos mencionando es revisar nuestro líquido lubricante o hidrolina. Una vez haciendo ese paso, vamos a seguir con lo siguiente. Si la falla me persiste, igual no tiene ninguna mejora haciendo todo ese cambio de hidrolina, ahí recién ya puedo decir que hay algo que en mi transmisión automática no me está funcionando bien. Por ejemplo, acá vamos a identificar primero cómo está compuesto la computadora de la caja automática, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos para que los sensores empiecen a hacer su funcionamiento, necesitan de alimentaciones, ¿no? Ya sea de 5 voltios o ya sea de una alimentación quizá de 12 voltios de batería o de contacto. Necesitan esas alimentaciones para que los sensores recién empiecen a enviar información a la computadora y la computadora comandar a lo que es los selenoides. Entonces, para que recién me haga ese trabajo la computadora de caja, necesita que la computadora esté alimentada con sus positivos y negativos. Por ejemplo, en esta computadora de un Chevrolet Aveo tiene dos conectores. Tiene un conector y dos conectores. Aquí en la línea Chevrolet le está llamando el conector A y el conector B. Por ejemplo, las alimentaciones, ya sea de contacto o de batería, por ejemplo, la alimentación de batería va a estar en el terminal A6, o sea, en el conector A y en el pin 6. Ese sería la alimentación de batería, corriente directo de batería. La corriente de contacto o la corriente de ignición, como se dice, estaría en el terminal A, en el mismo terminal, pero en el pin 24. Ahí tendríamos lo que es las alimentaciones positivas, porque aquí, como en el diagrama no me menciona que tiene dos corrientes nomás positivas, batería, una de batería y uno de contacto. Entonces, ya tenemos las corrientes positivas
El siguiente paso sería revisar las corrientes negativas. En este caso, las corrientes negativas me está enviando por el pin 1, A1 y por el pin A23. Una vez que ya tengo identificado que sí me están llegando las corrientes tanto positivo y negativo, la computadora va a hacer el trabajo de enviar 5 voltios a los sensores que me trabajan con ese voltaje. Por ejemplo, si yo tengo un sensor de tipo Hall, ese sensor quizá para que ese sensor genere su señal, quizá quiere una alimentación de trabajo de 5 voltios o de 12 voltios. Ya ahí recién la computadora recién va a empezar a enviar esos 5 voltios a los sensores. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, en esta parte de acá tenemos el sensor de temperatura. El sensor de temperatura es como el sensor de temperatura de agua, como el sensor de temperatura del aire, me trabajan con 5 voltios. Esos 5 voltios eh, también cierran circuito con una tierra, la tierra digital de computadora, porque como podemos ver acá, el E2 vendría a ser la tierra y el otro cable vendría a ser los 5 voltios. En este caso, la tierra le está alimentando por el A11 y los 5 voltios le está alimentando al sensor por el A12. Como sabemos entender, ya me está generando esos 5 voltios la computadora. En ese caso, diría yo que la computadora, al botarme esos 5 voltios a los sensores, la computadora sí me está trabajando hasta un cierto parámetro bien, ¿no? Ahora, ¿qué también tenemos por acá? Tenemos dos sensores principales, como se dice. Uno de los dos sensores más principales tendremos acá el sensor de entrada. El sensor, como se dice acá, de entrada, sensor de velocidad de entrada. Este sensor de velocidad de entrada vendría a ser un sensor de tipo Hall. Entonces, acá tenemos lo que es el sensor Hall, que me trabaja con 12 voltios, me trabaja con una tierra y alimentando de 12 voltios y tierra ya me va a generar un pulso de onda cuadrada. Entonces, ese pulso de onda cuadrada va a ir por el terminal B25 hacia la computadora, ¿no? El otro sensor vendría el sensor de velocidad de salida. En este caso, en esta computadora de Chevrolet Aveo, como estamos mencionando, ese sensor va a ser de dos cables, en este caso tipo bobina o de tipo inductivo, ¿no? Esos dos cables van a ir de frente o van a salir de frente de la computadora hacia el sensor. Y, y por otro cable va a haber el retorno de señal, ¿no? Entonces, este sensor va a estar alimentado por el B6 y el B16. Ya tenemos el sensor de velocidad de entrada y el sensor de velocidad de salida. Otro, otro, otra parte de la computadora que tendría una función muy importante también vendría a ser eh, los selenoides, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos selenoide eh, de cambio 1, selenoide de cambio 2, el selenoide de sincronización, el selenoide de control de embriague del convertidor de par y tendríamos acá el sensor de control de presión. Estos sensores son muy importantes también para lo que es el funcionamiento al momento de pasar de cambio a cambio, ¿no? Ahora, quiero hacerles conocer como se dice, en un manual que yo he encontrado, que me menciona y algo que quizá yo sabía ya, que el TPS está en constante comunicación, la señal de TPS, ya sea en comunicación directa con la TCM o, por ejemplo, en comunicación de red CAN con la que es la computadora de caja y la TCM. Por ejemplo, la red CAN, para que quizá un poco vamos a entender esto, la computadora de caja
de la computadora de caja automática se va a comunicar mediante red CAN con la computadora de motor. Ahora, la computadora de motor me tiene almacenado los datos del TPS. Entonces, por intermedio de la red CAN se van a comunicar esos datos, le va a enviar la computadora de motor, le va a enviar a la computadora de caja para saber en qué posición está la paleta del obturador y así realizar un cambio correcto, ¿no? Por ejemplo, para quizá ustedes estén más seguros de lo que estoy hablando, vamos a leer este manual que he encontrado yo y quizá les voy a compartir más adelante porque tengo que hacer como este manual está en un formato diferente a lo que es PDF. Yo le he tomado captura de una foto de captura para yo mostrarles lo que dice, ¿no? En este manual que yo creo que te da los tips más importantes para lo que es la estrategia del diagnóstico de los sistemas de automóviles más modernos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice acá correspondiente al TPS? El sensor TPS es también, mira, ¿qué dice acá? Este sensor es también uno de los más importantes de la computadora de transmisión automática. La computadora que controla la transmisión o TCM usa esta señal de TPS para controlar los puntos de cambio y el funcionamiento del solenoide de convertidor de torque. ¿A qué hace, referencia este concepto, ¿no? Que el TPS tiene una función muy importante en lo que es la transmisión automática, porque va a controlar a este solenoide de acá, y para que sepa en qué momento hacer el cambio, reducir el cambio o aumentar el cambio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay un ejemplo nomás, por ejemplo, en los carros, en los vehículos que no tenían módulo de control, las cajas automáticas no tenían módulo de control, se guiaban mediante un cable directo que iba del carburador y a un cable directo hacia la caja, como un cable de aceleración. Por esa razón, acelerábamos y mediante el movimiento de la paletilla del obturador, la caja ibas haciendo el cambio, ¿no? Entonces, como ya se incorporó el módulo de transmisión automática hacia la caja, ahora, ¿cómo seguía la caja? ¿En qué momento hacer el cambio? En el momento preciso, ¿no? Por ejemplo, según la posición de la mariposa. En este caso, vendría, como acá no vemos en el diagrama cómo se está comunicando el TPS con el módulo de control de transmisión automática, solo lo harían por la red CAN, ¿no? Y mediante la información que tiene en la computadora de motor. Ahora, otra cosa más que vendríamos a ver en este caso, que para yo poder escanear el motor, necesito la conexión OBD2, ¿no? Ahora, la línea OBD2 que me va a comunicar la transmisión automática con mi escáner va a ser por esta línea de acá que vendría a ser el pin 23. Por el pin 23 va a ir un cable directo al OBD2 y ahí recién voy a poder yo en el escáner ver parámetros reales de la computadora. Entonces, despejando las dudas, por ejemplo, si un vehículo o si una caja automática no me pasa de cambio, primero tendría que yo revisar lo que es estos dos sensores de acá, tanto el sensor de velocidad y el sensor, o sea, de velocidad de entrada y el sensor de velocidad de salida. Esos dos tendría que fijarme que me estén en el escáner dando una señal o acorde a la velocidad que está el vehículo, ¿no? Eso es lo más importante. Ahora, otra cosa, si el vehículo, por ejemplo, tarda en hacer el cambio, puede ser dos cosas. Que el selenoide, por ejemplo, si de primera a segunda tarda en hacer el cambio, quizá el selenoide de segunda está
fallando, ¿no? Es una idea, es un diagnóstico. Ahora, ¿cómo se diagnostica ese selenoide? Ya vimos en el video anterior que ese selenoide va a estar activado por un positivo que va a comandar la computadora. Y entonces sería fácil de probar, ¿no? Ahora, el otro paso importante, si me demora hacer el cambio, sería la posición, como estamos mencionando ahorita, del TPS. Si no hay una calibración exacta en lo que es quizá está muy alterado el TPS, la señal del TPS está muy alterado o no me bota esa señal, hay una razón también para que de cambio a cambio no me esté pasando correctamente. Otro comentario que he leído vendría a ser que quizá mi vehículo para que recién empiece a dar marcha o recién empiece a moverse, por ejemplo, necesita todavía calentar, ¿no? Como se dice, caliento 5 minutos y recién da marcha o se mueve el vehículo, ¿no? Eso eh, me ha pasado y yo he sugerido a otros clientes que tienen esa falla que hagan checar lo que es los rines internos de la caja, ¿no? Y yo dándole su sugerencia, el cliente vino, se había ido donde hace una reparación de caja, donde un técnico especialista en reparación de caja había encontrado justamente lo que yo le había dicho, que los retenes resecos cuando se enfrían, esos retenes se contraen y por ahí hay fuga de presión de línea o fuga de presión de hidrolina, ¿no? Porque toda la caja automática necesita una presión que esa presión le va a generar el convertidor de par. Entonces, si hay una fuga por algún ring, en frío ese ring se contrae y por ahí va a haber la fuga, entonces necesita todavía el vehículo calentar. Entonces ese ring que estaba contraído se expande y sella esa fuga de presión. Entonces, sí, 100% que el vehículo una vez que calienta me va a andar porque ya selló, ya no hay fuga entonces. Entonces, ese problema sí o sí es parte interna de lo que es la computadora. Perdón, de la caja interna, de la parte interna de la caja. Bueno, espero sus comentarios, espero que les ayude un poco y voy a estar compartiendo el manual que les enseñé, este manual, voy a estar compartiendo porque aquí hay cosas más, o sea, muy importantes, aparte de la transmisión automática, hay cosas importantes que les va a ayudar a lo que es el diagnóstico 100% efectivo de un vehículo, ¿no? También voy a estar leyendo sus comentarios y voy a estar más activo en responder, ¿no? Bueno, será hasta la próxima oportunidad. Espero que este pequeño diagrama o este pequeño tutorial o video les ayude un montón. Estoy para colaborar con lo poquito que sé. Voy a colaborar en sus dudas o inquietudes y así solucionar sus problemas, ¿no? Bueno, conmigo será hasta la próxima y muy agradecido por su apoyo.